Listo. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Para mí es un gusto estar nuevamente con ustedes aquí en este mandato que Dios nos manda. Hermancita, Dios le bendiga. Hermana Marca, Dios le bendiga. Amén, hermanita Rosa, muy buenas noches mis hermanos. Amén, hermanitas, Dios les bendice, buenas noches. Buenas noches, hermanos. Amén, amén. Bueno, el tema hoy en nuestra lección 301.2, segunda parte. Entonces vamos a orar para poder iniciar dándole gracias a Dios por todo lo que nos ha pasado. Duro, suave, alegre, triste, con inconvenientes. Aún escuchaba a alguien decir que aún de los errores y aún en medio del dolor se aprende. Entonces, y nos deja una enseñanza. Entonces vamos a darle gracias a Dios por todo lo que Él nos da, nos dio y nos seguirá dando. Amado Dios, te damos las gracias, Señor, por este privilegio que tú me das, Señor, de estar delante tuyo, de estar en tu presencia para servirte, para adorarte, para exaltarte, para glorificarte, Señor. Y aquí estamos, Señor, con un grupo de tus hijos, Señor, que están dispuestos y disponibles, Señor, para escuchar tu palabra, Señor. Hoy venimos, Señor, ante ti, venimos en el nombre de tu amado Hijo, con la seguridad de que tu Santo Espíritu nos enseñará, Señor, a lo que tú quieres que nosotros hagamos. Aquí estamos, Señor, entregándonos para que tu buena, perfecta y agradable voluntad se haga en cada Señor, para que tú hagas tu buena y perfecta voluntad en cada uno de nosotros, Señor. Te doy gracias, Señor. Hoy te pido de una manera especial que esta red de internet, Señor, yo sé que todo está en tus manos, Señor, sea buena, perfecta, Señor, para mí como para cada uno de los que están aquí presentes y los que llegarán y se añadirán, Señor. Te doy gracias, Señor. Dame sabiduría, Señor, para enseñar tu palabra. Señor, unge mis labios, Señor, y purifícalo para enseñar tu palabra. Abro mi boca para que tú me uses conforme a tu divina y perfecta voluntad. Tú me has dicho, Señor, a través de tu palabra, y me lo has dicho personalmente. Abra tu boca que yo la llenaré con mi palabra. Y aquí estamos, Señor, y aquí estoy dispuesta y disponible para ti, como cada uno de mis hermanos aquí presentes. Te doy gracias, eterno Rey, porque tú tomas el control de esto. Gracias, Espíritu Santo de Dios, y te doy las gracias en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, entonces ya iniciamos a compartir. Vamos a compartir una pestaña. Aquí estamos. Listo, ya cambié. Listo. Tema de que está en la página 9, la página 9 de nuestro manual.
descubriendo cómo Dios me ha formado para el ministerio. ¿Cómo me ha formado Dios? ¿Sí? Primero Dios me hizo, Él me tomó en sus manos y me hicieron y me formaron. Eso lo dijo Job en el libro de Job, capítulo 10, versículo 9. Dios nos está moldeando, inclusive desde el momento en que nacimos, ¿sí? Porque Dios predispuso que nosotros le sirviéramos y nos está formando para el ministerio desde que el momento en que nosotros nacimos, y yo creo que aún desde el momento en que fuimos engendrados, ¿sí? Dios empezó a formarte de manera única antes de nacer. Somos únicos y exclusivos. Dice la palabra: oh hombre, ¿quién eres tú ver que en Dios tira el vaso de barro que lo formó? ¿Por qué me has hecho así? El pared tiene potestad sobre el barro. Solo Romanos 9:21. Como lo fuimos a darnos con un producto. Vuelve el ético. Dentro de la iglesia, no dentro de las iglesias son un feliz rol para desempeñar. Hermano Patrick, de esto nosotros fuimos creados con un propósito. ¿Qué propósito? Cada uno de nosotros sabemos, porque sabemos cuáles son nuestros dones y cuáles son nuestros talentos, cuáles son nuestras habilidades. Cada uno de nosotros lo sabemos. Soy única, somos únicos. No hay otra Marta, no hay otra Juliana, no hay otra Fabiola, no hay otra Alcira, menos hay otro Diego. Puede haber otros Diegos, pero Diego Fernando Gutiérrez es uno y único. Puede haber más prósperos, pero próspero Chaparro no hay sino uno y es único. ¿Sí? Cada uno de nosotros somos únicos y exclusivos. No hay nadie más. Es más, si cada uno de nosotros miramos, nosotros somos maravillosamente complejos. Hermana Niga, si nos miramos nosotros, imagínese usted el ojo, el oído, nuestra garganta, nuestros dedos, somos nosotros únicos, somos maravillosamente complejos. Imagínense los ojos así, que lo hice, las orejas así, las uñas de mi mano derecha así, que las de la izquierda. Miremos que somos únicos, ¿sí? Y somos maravillosamente complejos. Te dio una exclusividad, ¿sí? Dios nos ha dado a nosotros una exclusividad. Entonces, mire, cada uno de nosotros tenemos una propia identidad en nuestra manera de ser. Entonces, lo que Dios me dice en su palabra es que yo tengo una forma, yo tengo una manera de ser, ¿sí? Yo tengo, aquí vamos a desglosar la palabra forma, que indica cada letra de esa palabra forma. Esa forma es, ¿qué me identifica a mí? ¿Qué es lo que yo hago conforme a lo que Dios me da? Entonces, la F de forma, favorece,
con dones espirituales. Porque de acuerdo a mi forma, a mi manera de ser, a mi temperamento, todo, ¿sí? Me indica qué es lo que yo sé hacer bien, de acuerdo a lo que Dios me da. Dios nos da sabiduría, nos da habilidades para el consejo, nos da una habilidad para la enseñanza, nos da para fortalecer a otros, nos da ciencia, tantas cosas que Dios nos da templanza, ¿sí? Dios nos dice en su palabra, cada hombre tiene su propio tono, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Imagínense todas nosotras cantando como Julián canta bonito. Harían falta maestras, harían falta misioneros, harían falta intercesores, harían falta diáconos. Cada uno nos dio una exclusividad Dios. La O otorga un corazón que ama. Ese otorga que dice aquí, con el cual he sido dotado, con un corazón que ama. Dios ha puesto en tu corazón que logren su divino propósito. Dios nos puso amor para hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos conforme a su divina y perfecta voluntad. Porque Dios es el que vosotros produce así el querer como el hacer. Nadie hace algo bueno si no se le da la gana. Si no se me da la gana, pero me toca hacerlo, lo hace de cualquier manera. Cuando uno hace las cosas que uno quiere, las hace uno de la manera más excelente. La era de recursos, de habilidades. Dios nos dotó a todos, ¿sí? Hay diversas habilidades para realizar el servicio. Dice Dios, yo, Dios, les he dado destreza, habilidad y conocimiento y toda clase de artes. Acuérdense en Éxodo 31:3 cómo Dios dotó al pueblo de Israel para construir la tienda del santuario, para construir esa tienda que Dios le dio a Moisés cómo hacerla y le dio la sabiduría al que iba a manejar el oro, al que iba a hacer todo, ¿sí? Y le dio la habilidad a las personas que debían de ayudar. ¿Sí? Por lo menos a mí no me dio la habilidad de cantar. A mí no me gustaba, yo les he dado el testimonio, a mí no me gustaba el dibujo, nada, ni 5. Pero no es que dibuje, pero me defiendo, ¿sí? Habilidad manual, a mí no me gustaba, pero me dio me dio destrezas para hacerlo, ¿sí? Entonces, preguntémonos, ¿qué me agrada hacer y qué talento natural yo tengo? Si yo le pregunto, hermana Alcirita, ¿cuál es su talento? Aparte de la iglesia normal, que quizá hay que cocinar. Sí, pues una de mis agricultura pues leer entiende, ¿cierto? entiendo lo que leo. Julia, ¿cuál es su habilidad natal independientemente que Juliana? La decorador, soy muy habilidosa con los acomodadores. Ay, ya sé para dónde vas. Fabiolita, ¿cuál es su habilidad?
habilidad natural. Ay, qué chévere. ¿Y qué sabías violín? ¿Qué otra habilidad Fabiola tiene? Aparte, voy. A ver, em, Diego, ¿cuál es su habilidad natural? Diego. Bueno, hermano Próspero, ¿cuál es su habilidad natural aparte de la parte minera? Hermano Próspero. Martica, ¿cuál es su habilidad natural? Le escucho, hermana Martica. La escucho, hermanos. Le escucho. Hermano Jaime, le escucho. Hermana Martica, Diego, le escucho. Ay, chévere. Y la hermana Martica, gracias, Dios. Hermana Marta. Hermana Marta. Bueno, de ahorita le pregunto a Marta. Entonces, estamos viendo de nuestros recursos, ¿sí? ¿Aló, me escucha, hermana Rosita? Ahora sí, hermana, escucho. Es que el celular, yo no sé qué, hermana Rosita, disculpa. No, tranquila, hermana. ¿Qué le hace? Hermana, en lo natural, yo tengo como la habilidad para el comercio y para las cosas así a cocinar y para la parte espiritual. A mí me agrada mucho servir, hermana Rosita. Ah, listo, hermana. Gracias, hermana. Bueno, con la temática. Aquí tenemos otros. Vamos a, perdón, y vamos aquí. La M. La M tiene que ver la motivada por mi personalidad. ¿Sí? Tiene que ver con mi personalidad. Nadie realmente puede saber lo que el otro está pensando o cómo realmente es, excepto la persona misma.
¿sí? Entonces la pregunta es, ¿dónde mi personalidad se adapta mejor? En lo que me agrada hacer, en lo que sé hacer, en mi talento, en donde me gusta servir, ¿sí? Por lo menos yo me siento bien con gente, ¿m? Pero no multitudes, digamos, ser el centro no, compartir con la gente. Me gusta estar en mi casa, ¿sí? Luego tengo la aptitud, que es mi experiencia, ¿sí? Entonces, miramos aquí para desglosar mi aptitud respecto a mi experiencia. Entonces aquí me dice, aptitud, experiencia. Dice, aquí nosotros tenemos muchas experiencias a lo largo de nuestra vida. Si nosotros hacemos una retrospectiva de nuestra vida, vamos a encontrar momentos tristes, dolorosos, angustiantes, alegres, de todo. Hemos tenido experiencias de todo tipo que nos ha dejado a nosotros una experiencia y nos ha dejado una enseñanza, ¿sí? Entonces, una de las primeras experiencias que uno ha tenido cuando dice, ¿qué experiencias espirituales he tenido? Han transcurrido, dice aquí en Hebreos 5:12-3, dice, ha transcurrido bastante tiempo para que fueran maestros, pero todavía necesita ser enseñados. No tienen experiencia en el asunto del bien y del mal, ¿sí? ¿Qué experiencias espirituales cada uno de nosotros hemos tenido que realmente uno diga, wow? ¿Sí? Por lo menos yo vi una experiencia del hermano Próspero en una intercesión que nosotros tuvimos, ¿se acuerda, hermano Próspero? Que yo le dije, hermano, ¿usted con quién está peleando? Porque el hermano Próspero tiraba a puño, pero era como si se estuviera de verdad dándole a alguien. Es lo que yo le vi al hermano Próspero. Pero en mis experiencias espirituales he tenido muchas. Yo les he comentado, yo he escuchado la voz de Dios audible. Mi experiencia bien, hermanos espirituales, he visto miento. Una vez vi en mi entierro. Dentro de mi espíritu, pues le doy testimonio de mi experiencia. Cuando yo vi en entierro ese día, a mí me dio creo que 5 años, me digo, fuerte, que yo me levanté con vértigo. Y yo dije, Dios mío, ¿qué me pasa? ¿Qué tengo? Me quedé recostado un poquito. Sin embargo, pues seguí con el vértigo y me levanté. Yo me levanto muy temprano, le dije, ay, voy a decir a mi mami. Y sin embargo, yo continué con mi vértigo. Así como pude, le traje a mi mami a la cama. Me senté con ella y me tomé el tinto. Mi mamá me pregunta siempre, mami, amanecí con mucho vértigo. Pues para allá y recuerdo, le dije, no mami, espera el desayuno, le prendí uno, se lo traje a la cama. Y dijo, ¿o sigue? Le dije, mami, sigo mucho. Usted me dijo, vaya, recuerdes. Yo vine y me recosté. Resulta que nosotros estábamos pagando los servidores y nosotros habíamos pagado el año completo. Y en ese vinieron los primeros meses no vinieron a cobrar. Y estábamos como en una tan raro que pues nosotros no pusimos nada. Entonces yo me recosté, mi mami llegó y me dijo, Rosa, qué frío que está haciendo
también precisas que me paralizo, no hay problema. Pero no es justo que mi mamá, los ahorros que ella tiene, los gaste en mi entierro porque no han venido a pagarlo de la fuerza. Yo que estos ojos. Y me veo en Rey de Reyes. Ay, yo estaba en Rey de Reyes. Sí, estoy en Rey de Reyes. Y yo llegué a Rey de Reyes. Yo veía a Reyes y vi al pastor y a los muchachos de los mistas que estaban todos los hermanos de la iglesia y todo, y están haciendo cuerpo llegar para el entierro. Y el pastor acaba con muerte. Entonces yo le oraba al Señor que no era justo que mi mamá gastara plata. Y ese mismo tema estaba hablando mi mamá con mi hermana en el primer piso y le decía, no han venido a pagar la cobraria. Estaban hablando, me pasó pérdico. Al rato, como al me lee el viernes, le decía, Dios, encontré el pastor que yo lo había visto en mi entierro. Esto fue una de las veces que mi entierro. Entonces para mí, yo digo y le muestra las cosas. Y no es que es en un hornado me sacaron uno de los túneles de mi oído. La muerte me rondaba, pero yo sentía un frío que me rondaba, que me cada guerra espiritual no se va en el no, y eso tiene autoridad en el conmigo porque yo estoy bajo la voluntad. Se fue porque mi mamá y mis hermanos en ese tiempo estaban haciendo sesiones y resulta que ellos, mi mamá como a las 10:30 ese viernes en Bogotá, mi mamá llegó. Cuando terminó el día, que fue una día, el doctor le dice a mi mamá que chicharrón casi se va a dormir. Entonces son experiencias espirituales que yo he tenido y que me han dejado mucha enseñanza. Pues eso es una de las más, como le dijera, más impactantes, ¿sí? Pero he aprendido también cuando hay un peligro. Una vez que se ha un muchacho en el río y lo estaban buscando y no sabrá, el Señor me dice, está muerto. Está ahí en el río, pero está muerto. Y todos estaban orando porque apareciera vivo, pero yo sabía que estaba muerto. Entonces, son cosas que Dios le permite vivir y experimentar. Entonces, esa es mi experiencia espiritual que he tenido. Ustedes, hermano Jaime, ¿qué experiencia espiritual ha tenido su... Juliana, ¿qué experiencia ha tenido su merced, experiencia espiritual? Ahí mismo, pues, la enfermera era amiga de mi mamá.
pasaron para, para urgencias y unas me dijeron que no, no estaba hospitalizada porque después con esa azúcar Claro, para un co- exactamente. Pero yo no me sentía mal, yo era un dolor de cabeza nomás. Entonces fue preciso una doctora que es amiga, muy amiga de mi mamá, pues empezó a hablarme de la azúcar así. Y prácticamente yo tenía una molestia en una muela. Y estaba ahí en las clases de subida, entonces ella me dijo, no, me toca hospitalizar. Ese mismo día por la mañana me tomaron exámenes y en urgencias volvieron y me tomaron los exámenes. Para la gloria del Señor, pues prácticamente le dijeron a mi mamá que los exámenes los de todos, nada normal, que no tenía diabetes, que no tenía ninguna patología. Y ellos se quedaban sorprendidos porque no sabían, o sea, los exámenes que salían no concordaban con lo que y volvieron y salieron los de esta mañana que son los especializados y volvieron y confirmaron que mis exámenes daban como una persona totalmente normal. Yo digo que es una persona que tengo muchísimas personas que oran por mí. En esa está pues mi novio, está mamá, mi papá, prácticamente los pastores. O sea, es muy bonito eso. Tengo un respaldo espiritual grande y pues yo sé que en algún momento el Señor va a hacer la obra en mí y pues va a ser un testimonio muy grande. Personas me han dicho eso. Prácticamente el Señor permite las cosas para dar testimonio, a hablar de su gloria y de su amor, de una experiencia personal. Y pues de esas hay muchísimas, pero la más reciente son esas. Amén, hermana. Gracias, hermana. Ahorita seguimos compartiendo que aquí hay más. Después tenemos las experiencias dolorosas. ¿Quién no ha tenido una experiencia dolorosa? Dice la palabra, Proverbios 20:30. A veces se necesita una experiencia dolorosa para cambiar nuestra manera de ser y de ver las cosas. Voy a comentarle la mía. Hace 4 años murió mi papá. Va a ser 4 años que murió mi papá. A mi papá le detectaron cáncer de próstata y hizo metástasis. Fueron como 2 años muy duros. Mi papá, bueno, estaba mal. Entonces Dios me dijo, como en junio, me dijo, su papá muere después de que venga su sobrino de Brasil. Y yo, ya mi sobrino había dicho que venía en julio. Y mi sobrino se vino de Brasil exclusivamente a despedirse de mi papá desde Brasil. El 12 de julio llegó mi sobrino de Brasil y a mi papá lo habíamos sacado de la clínica, del hospital el 4 de julio. Bueno, llegó mi sobrino y todo y mi papá estaba pero perfecto. Pero como Dios ya me había avisado, entonces yo oré al Señor y le dije, Señor, permítame llorar a mi papá ahora, porque el día en que él fallezca no quiero llorar. Y le cuento que Dios me permitió llorar a mi papá. Lo lloré 3 meses. Porque exactamente a los 3 meses que vino mi sobrino, falleció mi papá. Mi sobrino llegó el 12 de julio y mi papá falleció el 12 de octubre, el día siguiente del cumpleaños de mi mamá. Y yo le había orado mucho al Señor y le dije, Señor, por favor, que mi papá no fallezca el día del cumpleaños de mi mamá. Que fallezca después cuando yo salga de dictar clases. Dios me permitió estar con mi papá el jueves en la noche, quedarme en la noche. Y porque todos mis hermanos decían, mi papá muere cuando yo lo estoy cuidando. Y prácticamente casi fue así. Esa noche mi papá, yo lo vi a mi papá ya estaba inconsciente, estaba ya ido. Yo le vi a mi papá una cara de angustia
pero lo que se dice angustia, como angustia. Entonces yo lo abracé, lo besé y yo me trajo a la mente Romanos 8:1 cuando dice que no hay pecado contra nosotros ni condenación alguna. Y yo le decía, papá, papi, contra su merced yo ya le perdono todos sus pecados, papá. Contra su merced no hay condenación alguna. Vete, papá, vete. Vete, papá, vete. Tranquilo, vete. Vete que nosotros cuidamos de mi mamá. Yo estoy bien, papá. Era como que yo sentía que mi papá me hablaba. Y yo le decía, tranquilo, papá, vete, papá. Nosotros cuidamos de mi mamá y yo estoy bien, papi. Yo voy a estar bien. Vete, papi. Extiende tu mano que Dios ha enviado por tu alma, papi. Vete, vete, papá. Y le pedí perdón, lo perdonamos, le di las gracias. Después de todo eso, pide la tranquilidad de mi papá, pero de una manera espectacular. Eso fue el jueves, amaneciendo el viernes, y el sábado murió. Y más reciente, hace un mes, falleció un tío. Él tenía cáncer, pero yo también ya sabía que iba a morir. Entonces me encontré con mi tío. Yo no voy a hablar con mi tío, le traté de huir, pero los planes de Dios son otros. Entonces me encontré con mi tío y me dijo, Rosa, vaya, visite a Germán, que mire que él se va a morir entre hoy y mañana se muere. Le dije, listo, tío, yo voy. Sin embargo, yo me fui orando por el camino. Eran 2 cuadras que caminé hasta la casa de él y me fui orando y le diciéndole, Señor, quítame toda tranca, toda oposición que se me levante y permítame orar por mi tío. Bueno, llegué a la casa, la tranca. Salió mi prima, pero ya estaba casi histérica con los médicos y las enfermeras. Ay, primita, no, ya, no, ahorita momento no, este momento no. Yo me di cuenta que no había escuchado nada. Sin embargo, me quedé ahí. Ella como a los 5 minutos se voltea, me abraza y me dice, hermana, primita, perdóname, tía, pero es que estoy mal, perdóname. Le dije, tranquila, yo le entiendo, yo quiero ver a mi tío. Y oh, sorpresa, me dice la esposa de mi tío y mi prima, me dice, primita, ore por mi papá. ¿Y a quién le dijeron? Ore por mi tío, le hice la oración de fe y ese mismo día por la tarde falleció. Entonces son testimonios que son tristes, que son dolorosos, pero que nos dejan a nosotros una muy, muy buena enseñanza. Entonces, no sé, vamos a ver quién tiene experiencia. Hermanita, ¿cuál ha sido su experiencia dolorosa? Hermana Nidia, ¿cuál ha sido su dolorosa? Hermana Martica, ¿cuál es su experiencia? Hermana Rosita, mi experiencia dolorosa también fue con mi madre. Cuando a mi madre la llevaron para el cancerógeno en San Ignacio, en Bogotá, a ella le retiraron el seno derecho y se la estaba, pues yo no tenía conocimiento de ese cáncer y de la familia y yo creía que mi madre regresaba sogamoso y normal así. Entonces igual también el Señor me encontré en el piso con una enfermera así y me dijo, tu mami está muy recuperadita, ¿no? Se le ve muy bien. Entonces le dije, sí, gracias a Dios, ya me regreso nuevamente para Sogamoso, pues no era
fácil allí la experiencia en Bogotá. Yo no estaba donde ningún familiar mío, pero bueno, el Señor no mucho así allí porque me abrieron puertas y bueno, estuve muy cómoda, ¿no? Pero sí, no era fácil. Entonces me dijo, mira, yo no te voy a engañar. Si los médicos sean dicho, yo ya regresa, podría surgir bien, pero le doy 3 meses, ella le revienta cáncer por otra parte, por su cuerpo. Entonces yo sí ya estaba un poco, como le digo, hermana, ya esa ilusión de que mi madre iba a estar nuevamente totalmente bien, ya se me había ido, porque ya la fe me dijo, efectivamente mi madre regresó, ella volvió a congregarse y todo eso, pero mi madre, y no fue fácil, hermana Rosita, porque cuando el médico tuvo que hospitalizarla acá y el médico dijo, hay que trasladar a su mamá para Bogotá. Entonces yo le dije, doctor, uno de mis hijos me dijo, pregúntele al doctor si realmente vale la pena llevar a mi abuela a Bogotá, y si no, nosotros no estamos de acuerdo, que la que va a sufrir es usted. Pregúntele al internista. Efectivamente yo le pregunté a él, pues retirada de la pieza de mi madre, y él me dijo, no, con tu mamá no se puede hacer. La envió para Bogotá porque es que no la podemos tener más aquí, ¿verdad? Por los demás pacientes, por ella misma. No era fácil, hermana Rosita. Bueno, me la entregaron y la llevé para la casa. Y mi madre ya, el médico me dijo, le doy 16 días y tu mamá se va. Entonces el pastor Anuar, él fue como 2 días antes de ella fallecer y él oró y él me dijo, hermana Marta, desafortunadamente María se nos va. Mi mamá duró, hermana Rocío y hermanos, mi mamá alcanzó a orar prácticamente 3 días sin coma, o sea, ella se ve, pero estaba ahí respirada. Y hermana, no era fácil para mí, pero pues yo conocí del Señor en cruzada estudiantil y ellos todo el tiempo estuvieron conmigo. Yo no me congregaba allí, pero ellos estuvieron muy pendientes y la obra. Entonces él me dio a afrontar a la que y dijo, hermana, me dijo, Marta, discúlpame, si me das permiso, yo llamo a ellos lo llaman cadena de emergencia, como grupo de intercesión. Y me dijo, si has pedido, Marta, yo le pido al grupo de la cadena de emergencia que ore, que el Señor se lleve a María, porque mamá ya estaba muy mala, hermana Rosita. Ella ya no se podía ni porque los tan redondos, era impresionante el cuerpo. Y hermana Rosita, yo esa noche, antes de que ella falleciera, yo tenía pues el problema de cáncer, mi mamá. Entonces chicos me dijeron, mamá, cuanto antes examen solicito, y fui al médico y justo ese día yo tenía mi cita. Entonces yo me vivía en el centro con mi hija y de hija, y digo, yo no me quedo esta noche con mamá, hijo, porque tengo que madrugar al examen. Era un examen que me hacía a las 7. Mentira, Ana Rosita, me demoraron bastante cuando yo llegué. Pero antes de irme a mi examen, yo me levanté al Señor y me acuerdo tanto que me sale ya en ese apartamento. Dios, perdone lo mala hija que yo haya sido, y papito Dios, gracias por los años de que le diste a mi madre, por lo que me permitiste ella, pero llévate a mi mamá. Y efectivamente, hermano Rosita, mi examen
regresé a la casa y 5 minutos de llegar a donde ella está, donde yo vivía, mi madre falleció, hermana Rosa. Son momentos muy duros, Sí. hermana Rosa, porque no aceptaba. No sé, tal vez para mí yo decía, mi madre se tenía que ir, pues bueno, ¿cierto? Pero mi madre sufrió mucho, hermana Rosa, de ahí, pues fue como única hija, las hermanas Rosa, como yo. Mis hermanos fueron mis hijos, pero pues ellos no me podían reemplazar, no me podían, pero fueron 8 meses y no fue fácil, hermana Rosa. Entonces sí, hay momentos en que, y porque mi madre tenía que pasar por todo lo que pasó. Yo miro no a Dios, sí, y de verdad que cosita una más, porque miren, así, su pasado por esa es fácil de mal, estar al pie de ver el esposo de parte. En mi caso era mi mamá. No es fácil, hermana, y termino uno feo, termina uno capítulo, Sí. no es fácil. Yo como regresé, hermana y hermanos, mi madre regresó, y ella regresó con un semblante bonito, ya tal vez delgadita, pero ella pudo a salir, a caminar, a irse a la iglesia, a pegarse, pero hermana, yo regresé enferma de nuevo. La vida se cerólogo y no es fácil. En medio de tal cual, no es fácil. Y esa yo también pasé por todo eso. Y es fácil tener que decirle a mi decir, Señor, llévate de ahí, estoy inflamado, hagas todo su pedo de la casa. Y si había algunos hermanos porque yo comeré, yo decidí que me cocine, llévate, perdóname y las por a ella, pero llévate tú hacías. Gracias, hermana Marta. Gracias, hermana Marta. Si me confirma lo que hizo. Mire, hermana, hay cosas que se dan para poder vivir. Cuando funes, tuve una lista y él nos comentaba todo lo que tuve en cierto la pandemia. Cuéntame, hermano, cuénteme, que no les hermano. Bueno, entonces, sigo hablando. Después de las experiencias dolorosas tenemos nosotros experiencias educacionales. ¿Qué experiencias educacionales hemos tenido? Retén el consejo, no lo dejes, tu educación es tu vida y cuídalo bien. Proverbios 4:3. ¿Qué nos dice? A ver, ¿qué nos da una experiencia educativa? Hermano Diego, ¿qué experiencia nos sumerge? Experiencia educativa.
Hermano, se le escucha entrecortado. ¿Será escribano? ¿Parece? Bueno, entonces continuamos. Pero ¿qué experiencias educacionales tiene? Sí, sí, les escuchan. Sí, hermano, ayer. Bueno, una experiencia que me ha gustado, cuestiones de liberación. Y a veces tengo sueños donde estoy reprendido y entonces resulta que no se va a lograr. Entonces, no había dicho declarar el fuego del Espíritu Santo. Y cuando hice eso, porque habló por Dios, eso no lo hice. Nada de eso. Entonces, es una teoría. Entonces, pienso que eso ha sido una enseñanza que eso le da a uno a de los sueños. Esa es mi experiencia con respecto a eso. Es cierto. Yo le hablo a uno a través de los sueños. ¿Qué experiencias hemos tenido? Dice aquí, los que reciben ayuda no solo se alegran por la generosidad, sino que alabarán a Dios por esa demostración que se les seguro interés. ¿Cuál ha sido mi experiencia ministerial? Por ejemplo, digamos en mi caso, los niños, pero uno, por ejemplo, como yo le daba el testimonio de decir que está ahorita en Berea estudiando allá y que ella dio testimonio ante una iglesia que ella había aprendido de mí el orar. Y yo, oh, wow, yo nunca pensé que pasaba eso. En otra oportunidad una mamá y me dijo, uy, mi hija, ¿cómo está de bonito? Y yo, pero si esa niña nunca oraba. Sino lo que pasa es que esa niña me vio orar y hablar en lenguas. Entonces ya tomó ese ejemplo y lo está haciendo, o lo hizo, no sé, hace mucho tiempo que veo. Esa señora, que es experiencias ministeriales, yo creo que todos nosotros hemos tenido esas experiencias en el lugar donde nosotros servimos. Yo he estado también como diácono y he tenido experiencias como diácono, unas muy buenas, otras muy fuertes, pero que he visto cosas en el servicio, las he visto, y Dios le anuncia a uno las cosas. Como ministro de Dios, Dios le dice a uno las cosas. Por ejemplo, el que está digamos, Juliana, que está en el servicio de salmista, ¿sí? Desde arriba usted mira todas las cosas. Cuando se está arriba en la tarima, se mira todo. Todo. En una oportunidad en la iglesia donde pasó que estaba haciendo el aseo, yo ayudé, estaba ayudando a hacer el aseo y estaba ayudando a que me parara al frente de la tarima para que las sillas quedaran alineadas. Y aparece
aparentemente estaban todas alineadas. Entonces de pronto Dios me dice, mi silla que está allá abajo está torcida. Así aparentemente hay muchos en la iglesia que aparentemente están bien, pero están torcidos. Y yo, Señor, bájeme de allá y a enderezar la silla. Sí, estaba un poquito salida, pero así a la misma altura de donde están todas las sillas, en la parte de abajo, todo se veía perfecto, pero desde arriba se ve otra. Entonces yo creo que, por ejemplo, el hermano Próspero estaba arriba, la hermana Nidia que estaba arriba, la hermana Alcira que estaba arriba, la Juliana que estaba arriba. Uno mira esas cosas, ¿sí o no? Uno mira eso y uno se da cuenta que las cosas no son completamente solas. Entonces aquí voy a preguntar, hermana Alcira, ¿qué experiencias ministeriales ha tenido? Sí, hermana Rosita. Pues experiencias espirituales he tenido varias, porque en algunas cuando estoy llorando he visto como los espíritus malos, por ejemplo, los demonios rodeando. Otra es que escucho la voz del Espíritu. Cuando estoy llorando, que estoy bien metida con el Señor ahí, orando, hablando con Él, Él me trae palabra a palabra, me da un mensaje, me dice qué debo hacer o qué va a pasar en mi familia. O sea, Él me espera que va a venir bendición o que va a venir un problema. Él me muestra que voy a llorar o Él me muestra que mi familia o mis hijas van a llorar. Entonces, cosas que he visto, he escuchado la voz del Espíritu Santo y hay muchas más. ¿La ha escuchado audible o en el corazón? Porque uno la escucha también en el corazón que Dios le habla, ¿sí? Pero audiblemente. Audiblemente. Bueno, gracias, hermano, que lo digo que yo he dado también la voz de Dios, ¿sí? Y lo he visto bien, pero de espiritual y ministerial. Gracias, hermana. Hermana, ¿qué experiencia ministerial ha tenido en el servicio ahorita de líder de diáconos? Hermana Nidia. Jaime. Hermano Jaime, ¿qué experiencia ha tenido usted? Bueno. Entonces, continuando, dice, tu ministerio será más efectivo y satisfactorio cuando estés usando tus dones y habilidades en el área de los deseos de tu corazón, entre comillas, en una forma que mejor exprese tu personalidad y experiencia. Y el éxito es hacer aquello para lo cual Dios me creó. Pero, ¿cómo toma forma el ministerio de Pablo? El ministerio de Pablo es un ministerio grande y maravilloso, ¿sí? Un ministerio con alegrías, con tristezas, ministerio educacional, doloroso, espiritual, de todo. Veremos aquí cómo fue el ministerio de Pablo. Primero, los dones espirituales de Pablo. ¿Cuáles fueron los dones espirituales de Pablo? Dice, precisamente Dios me nombró apóstol suyo con la tarea de predicar y enseñar ese mensaje a quienes, a los gentiles. Aquí no lo dice en 2 de Timoteo, 1:11. El corazón de Pablo.
cómo era el corazón de Pablo, que así más o menos debe ser el nuestro. Dice, siempre ha sido mi ambición predicar, no donde ya otros han comenzado iglesias, sino donde el nombre de Cristo Jesús jamás ha sido predicado. Romanos 15:20. También dice aquí el apóstol Pablo, Dios actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó en mí para con los gentiles. Acordémonos que Pedro enseñó la palabra, predicó a Cristo entre el pueblo judío y Pablo lo predicó con los gentiles. En Hechos 20:34 dice, la vida carecería de valor si no me la empleara para terminar con gozo la tarea que me señaló el Señor Jesús. ¿Cuál fue la tarea? Predicar y enseñar el evangelio. ¿A quiénes? A los gentiles. ¿Cuáles fueron las habilidades de Pablo? Dice, como eran fabricantes de tiendas, acuérdense que Pablo era un fabricante, digamos, un industrial, ¿sí? Como eran fabricantes de tiendas, al igual que Pablo, se fue a vivir y a trabajar con ellos, ¿sí? No había sábado que no sorprendiera a Pablo tratando de convencer a judíos y gentiles. Así como hacía su labor, trabajaba también haciendo carpas. Esto lo encontramos en Hechos 18, al 1 al 4. ¿Cómo era la personalidad de Pablo? Pablo era una persona firme. Era una persona que estaba convencida de lo que estaba diciendo. Están enterados de cuál era mi conducta. Perseguí, y acuérdense que dice aquí, perseguí a las iglesias, a la iglesia con celo fanático. Me esforcé para destruirlo. Estaba delante de la mayoría de mis contemporáneos en la religión judía y tenía un entusiasmo ilimitado. Entonces, Pablo era seguro en lo que quería. Acuérdense que antes de conocer a Cristo y tener esa experiencia con nuestro Señor Jesucristo, Pablo era duro, era firme, pero era duro. De esa misma manera Dios le cambió, lo ablandó, porque mire, aguantó lo que se aguantó y se mantuvo firme, porque el propósito de Dios era que Él llegara a los gentiles y fuera hasta los confines de la tierra y fuera predicado. Por eso Él llegó hasta Roma y se aguantó todo, porque era un convencido de qué era lo que Él quería enseñar, que era lo que Dios le había dado la tarea de predicar y enseñar a los gentiles. ¿Cuáles fueron las experiencias de Pablo? Las experiencias de Pablo fueron sus experiencias espirituales. Él vio cuando apedrearon a Esteban. Él lo vio. Acuérdese que él le tenía las capas a los que estaban ahí, ¿cierto? Hechos 8:1. Su conversión en el camino de Damasco. Él escuchó la voz del Señor Jesucristo, vio y quedó ciego. Fue hasta donde allá el Simón en Damasco para que le limpiaran sus ojos. Hechos 9:1 al 20. Estuvo 3 años madurando en Arabia, ¿sí? ¿Por dónde pasó? Pasó por Galacia, pasó por Efesios, pasó por Corintios, llegó todo lo que tuvo que pasar. Tuvo una visión especial de Dios, dice que subió hasta el tercer cielo. Segunda de Corintios 12, 2:7. ¿Cuáles fueron las experiencias dolorosas del apóstol Pablo? Dice que las experiencias, fue encarcelado, ¿sí? Fue azotado. Más dicho, vio que ya lo iban a matar, ¿sí?
En 5 ocasiones los judíos me han proporcionado horribles 39 azotes, que si vamos a ver la verdad, no han sido ni 39, porque lo ordenado por la ley judía eran 40 azotes. Pero para no equivocarse, no hice la mano, entonces ellos contaban 39. Pero si vamos a ver que también contaban, una persona con furia no cuenta hasta 39. ¿Sí? 3 veces con vara fue azotado. Una vez lo apedrearon. 3 veces naufragó. Me pasé una noche y un día en alta mar. ¿Se acuerda? Muchas veces en peligro de ríos desbordados, en la mano de ladrones, judíos iracundos, y he tenido que enfrentarme a turbas endurecidas. Acuérdese también cuando lo mordió la serpiente. Esas fueron las experiencias dolorosas del apóstol Pablo. Peligro de muerte en los desiertos. Ha sufrido fatiga, dolores, insomnios, hambre, sed, ayuno, frío. Todo eso lo sufrió el apóstol Pablo y eso lo encontramos en 2 de Corintios 23, 27. Pero también el apóstol Pablo tuvo sus experiencias educacionales. Acuérdese que él aprendió, dice aquí en Hechos 22:3, dice: estudié a los pies de Gamaliel, a cuyos pies aprendí a observar meticulosamente las costumbres y las leyes judaicas. Fíjate que no era una persona iletrada, sino era una persona con mucho conocimiento. Entonces miremos aquí. ¿Qué me identifica mi forma? Identificando mi única forma. Voy a tratar de que me lo vean ustedes aquí. Si lo puedo agrandar. Identificando mi única forma. Acuérdense lo que vamos a hablar de letra por letra. ¿Sí? Entonces, identificando mi única forma. Entonces aquí, para esto nosotros tenemos que leer el libro de los Hechos de los Apóstoles y vamos a ver cómo los apóstoles, los discípulos fueron moldeados por las mismas circunstancias y cómo Dios los utilizó de acuerdo a cada uno de ellos, de acuerdo a su temperamento, de acuerdo a su carácter, de acuerdo a sus experiencias. Entonces dice aquí, hemos preparado, bueno, entonces aquí para esto se ha preparado una serie de materiales, ¿sí? Para poder descubrir mi ministerio. Una de esas es, por ejemplo, este manual que estamos leyendo, que es el manual 301. Entonces, para eso es necesario que nosotros podamos como asesorarnos de acuerdo a mis habilidades, cómo es que yo estoy en cuanto a